Hola amigos, bueno, hoy es 18 de mayo de 2020. El tema de hoy y en varias sesiones que pienso adelantar con respecto a un tema supremamente interesante, y es el de la criminología. Todo obedece a que en estos momentos está la discusión en el Congreso de la República de si se reforma entonces ese artículo de la Constitución política para implementar entonces la prisión perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños. Ya me había referido en días anteriores diciendo pues que básicamente la situación actual en nuestra legislación, la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004, que son los que rigen actualmente, y nuestra constitución política del 91, pues indica de que la pena máxima de 60 años para cuando se trata del concurso, pues es una pena drástica, suficiente, y lo que se quiere es realmente darle herramientas a la judicatura también para que ese tipo de pena que se imponga se cumpla al 100%. Es decir, allí está implícitamente, pensamos nosotros, que es más que suficiente esa sanción como la contempla en la norma penal actual. Que el tema no deja de ser más que un populismo punitivo, y que se están adelantando discusiones que pues parece ser que hay mucha posibilidad de que salga esa reforma como acto legislativo, pero que realmente es un retroceso a una situación penitenciaria en las que se tiene ya las respuestas como tal, y que el Ministerio de Justicia colombiano le haga pues el apoyo a esa situación es más que todavía lamentable. Y por eso entonces voy a hacer este documental, un video documental. Lo hago pues desde un enfoque de la criminología, y seguramente van a ver ustedes cómo me voy a referir a varios aspectos aquí interesantes desde el enfoque de la criminología, para que se den cuenta realmente pues que eso no se compagina con la situación de política criminal actual. Es más, este documental es más un homenaje a mis profesores de criminología de la Universidad Santiago de Cali, en honor a algunos de ellos ya fallecidos, como fue mi profesor de epistemología, el doctor Marco Fidel Chávez, y recuerdo también a mi profesor Marco Tulio Chávez, que todavía creo que vive, en un tema que voy a desarrollar aquí sobre la penología, las diferentes clases de ejecuciones que existen a los condenados o a los reos, a mi profesor Edgar Valencia en sociología, doctor Jorge Hugo Valdés, al doctor Edgar Rojas y otros, los cuales tuve el privilegio de tener como docentes antes de la década del 90, cuando solamente existía
la maestría en Criminología y Ciencias Penales y Penitenciarias en la Universidad Santiago de Cali, antes de que llegara el apogeo de las especializaciones, porque hice mi especialización en Derecho Penal fue en el año 2000. Quizás por eso entonces voy a hacer un paneo histórico y miramos aquí varios aspectos que me parece supremamente importantes que queden en este registro. También es un homenaje al doctor Manuel Salvador Grosso, en paz descanse, profesor en la especialización sobre Derecho Penal, extraordinaria persona, no solamente con un conocimiento vasto, amplio en dogmática penal, sino también un gran y extraordinario ser humano del que recuerdo muy bien por esos cuentos y chistes en alguna ocasión que departimos. Lo mismo a mi profesor Fernando Velázquez, de quien tuve oportunidad de conocer esa persona brillante en Derecho Penal, del que tuve también el privilegio de ser su discípulo. Y otros. Al doctor Orlando de Jesús Gómez López, payanés, también maestro, del que conocemos varias de sus obras en teoría del delito, en fin. Recientemente escuché la conferencia de un criminólogo y sociólogo, Sebastián Schirer, alemán. Hizo un video que se conoce Matar o no matar. Ese tiene del 14 de mayo de 2020 y lo presentó CESJUL, Centro de Estudios Servicios Judiciales de Latinoamérica, el doctor Rubén Darío. Y entonces me llamó pues la atención y por eso retomo algunos aspectos aquí de la criminología, porque pensábamos que prácticamente estaba abandonada la criminología, y no es así. Cobra más vigencia hoy en día. Y entonces en su intervención hubo algo que me llamó la atención sobre la seducción de las élites a desacoplar a las masas y dejarlas a su suerte. Y aquí entonces hace referencia al libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, autor del bestseller Sapiens, del cual pues quiero que ustedes, si tienen la posibilidad de adquirir esta obra, la tengan. Ahora en esta cuarentena la estoy leyendo y justamente a ella se refirió a el criminólogo sobre ese tema, particularmente en que a un futuro no muy lejano las élites van a desacoplar a las masas y dejarlas a su suerte. Un tema brillante y que también aquí pues se hace referencia a otros aspectos que de carácter humanitario, a través de la historia, en las conductas pues humanas de matar, el por qué, y entonces es en lo que también hay que empezar a hacer unas precisiones de qué es la criminología. La criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria, como aparece allí en el tablero, que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado. Es ciencia porque aporta
un núcleo de conocimientos verificados sobre el objeto de estudio. Y es ciencia empírica porque esos conocimientos son verificados y se basan en la observación del objeto de estudio. Se verifican a través del método empírico para llegar a conocer su objeto a través de las sensaciones y ser enlazadas con las percepciones. La criminología sigue un plan establecido de antemano. Es una ciencia empírica interdisciplinaria porque estudia las causas del delito desde el punto de vista de la biología, psicología, antropología y sociología, y por eso hoy en día hablamos de biología criminal, antropología criminal, psicología criminal. La criminología estudia entonces estos aspectos y de allí entonces que es necesario articular varios aspectos aquí en la historia de nuestro país para precisar dos temas puntuales como son la pena capital y la pena de prisión perpetua. ¿Cuál ha sido su desarrollo histórico para entender mejor pues cuál es la situación actual, como dice el artículo 11 de la ley del Código de la Constitución Política, en que señala pues que la vida es inviolable y no habrá pena de muerte? Y el artículo que estaba siendo objeto de reforma mediante acto legislativo el 34, en el que se dice que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, pero que esa prisión perpetua ahora quiere que se reforme como prisión perpetua revisable. Consultando, haciéndole un seguimiento sobre este tema, me encuentro aspectos de especial interés, y entonces históricamente sabemos que esta pena capital en Colombia, bajo el gobierno de José Hilario López, un militar y político colombiano, pues presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1849 y 1853, fue que se abolió la pena capital para delitos políticos en 1851 durante ese gobierno liberal. Después fue lentamente abolida por estados federados, casi se conocía como la Confederación Granadina. Era la república conformada por Colombia y Panamá entre 1858 y 1863, cuando fue establecida la Constitución de 1858 durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. La pena de muerte fue abolida definitivamente por la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esa es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, pues sucedió a la Confederación Granadina. Pero esa pena capital resurgió durante la regeneración, así se le llamó, que era un movimiento político surgido en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, liderado por el que fuera presidente 2 veces, Rafael Núñez. Y por eso entonces su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, y sale entonces la Constitución Política de 1886. En esa Constitución Política otra vez revivió la pena de muerte, y entonces fue por el impulso de Demetrio Porras, un jurista, donde primero pues se prohibió pues para delitos políticos, pero se ordena para ciertos delitos, ahí como aparece en el artículo 29 de la Constitución Política de 1886. Entonces,
Según eso, estaba entonces señalada la pena capital o la pena de muerte para determinados delitos, como eran pues el parricidio, traición y otras conductas punibles que señalaba pues el artículo 29 de la Constitución Política del 86. Definitivamente fue abolida la pena capital mediante el acto legislativo 3 de 1910. Pero durante la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, los conservadores realizaban ejecuciones sumarias contra los soldados liberales porque les daban tratamiento de delincuentes comunes. Entonces eran delitos considerados como delitos contra la traición a la patria y cuadrilla de malhechores, y que solamente se conmutaba por el presidente, pero era para alguien que fuera condenado de la alta sociedad. Sin embargo, hubo una censura social frente a esa pena capital porque pues a pesar estaba indicada en la ejecución del reo condenado mediante las armas, o sea, fusilamiento. La gente no iba a la plaza pública a observar la ejecución. Además de ello, implicaban otras situaciones en las que los verdugos, muchas veces por mala puntería, tenían que otra vez disparar, y eso causaba un mayor sufrimiento en el enjuiciado. Tuvimos el código penal de el código penal, haciendo historia, ese código penal de 1989, ley 19 de 1890. Miren, aquí hay algo interesante también, porque vamos a empezar a hablar de dos escuelas: la escuela clásica y la escuela positivista, en auge en Italia. Recordemos entonces a el maestro Francesco, o en italiano Francisco Carrara, de la escuela clásica, y hubo después unos exponentes de la escuela positiva, esencialmente por Enrico Ferri. Aquí en Colombia tuvo incidencia esas dos escuelas de ese entonces, en principios del siglo XIX, al finales del siglo XIX-XX, y encontramos entonces que en ese código de 1890, pues obviamente estaba señalado, pues contemplaba el tema de la pena capital, pero como sabemos fue abolida ya en 1910. Tuvo mucha incidencia ese código de 1890 de orientación de la escuela clásica, y aquí hago una observación, porque es que a veces uno escucha hablar a las personas de decir, y confunden entre las escuelas con los esquemas. No, es que hay una época que fue las escuelas, la escuela clásica y la escuela positiva, con estos grandes exponentes, y de antemano me anticipo a señalar que es Enrico Ferri al que se le considera el padre de la criminología, y ahora vemos por qué. Entonces, en el código de 1890, pues tenía incidencia de la escuela clásica, y había figuras ya en cuanto a los temas como tal,
de algunas figuras, como hablar de, por ejemplo, del delito frustrado, de la tentativa, de la conjugación o conspiración, lo que hoy se conoce como el concierto para delinquir. Habían otras figuras como la bigamia, que estaba penalizada también. Hoy en día no. Y entonces se decía en su artículo primero, por ejemplo, en este código de 1890, que es delito la voluntaria y maliciosa violación de la ley por la cual se incurre en alguna pena. Y ahí entonces nos empezaba a hablar del tema de la acción y la omisión. Y ahora en todo esto voy a precisar algunas situaciones hasta el día de hoy de acción y omisión, porque eso fue algo pues también que frente a lo que se conoce como teoría del delito ya científica, ya entonces pasamos al derecho alemán, y entonces empezamos a hablar del esquema clásico, Frank von Liszt, el esquema neoclásico, Max Weber, el esquema finalista, Hans Belzel, y así sucesivamente hasta llegar en nuestros días sobre ya. Después veremos lo de la imputación objetiva como dogmática penal. Todos, obviamente, en referente alemanes. Pero primero tuvo una gran incidencia las escuelas clásica y la escuela positiva. Y ahora vamos a ver que, por ejemplo, haciéndole un seguimiento a Jorge Eliezer Gaitán, él bebió de las fuentes de estas escuelas, pero esencialmente del positivismo, porque fue discípulo de Enrico Ferri. Su tesis fue laureada. La brillantez que tenía Jorge Eliezer Gaitán como abogado penalista, pues todos las conocemos. Incluso para el día 9 de abril de 1948, en que se produjo su asesinato, a las 2 de la mañana había terminado la defensa del teniente Cortés, quien había matado o asesinado a un periodista en Manizales, toda vez que se había hecho una publicación en la prensa cuando el teniente del ejército había abofeteado a un soldado. Pidiendo la rectificación de esa noticia, el periodista se negó. Y fue cuando entonces el teniente ingresó a las oficinas y le propinó 2 disparos que le causaron la muerte. Eso fue un escándalo de tal magnitud. 10 años después viene el juicio, y fue el último que hizo Jorge Eliezer Gaitán en esa defensa de legítima defensa frente al honor mancillado, que lo absolvieron. Y entonces, leyendo pues acá en internet, decía que había sido más la oratoria y no lo jurídico lo que había pues incidido en esa absolución. Y es que realmente allí hay que mirar que Jorge Eliezer Gaitán se va en 1926, él nace en 1903, pero se va muy joven, pues terminados sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Bogotá, se dirige a Roma, a la universidad, una de las más prestigiosas universidades de Europa, justamente donde está el maestro Luigi Ferrajoli como profesor de filosofía del derecho. Bebe de esas fuentes de Enrico Ferri, que era tal vez en ese momento con César Lombroso los que empezaban a explicar factores factores psicológicos, sociales y culturales. Eso es lo que pregonó
Enrico Ferri diciendo pues y dando explicación al por qué se delinque. Diferente al planteamiento de César Lombroso. Pues hombre, incluso de Enrico Ferri se dice que él había ido hasta a ser discípulo del maestro Francesco Carrara. Francesco Carrara nace en Lucca y después es profesor en Pisa. Y ahí es donde Enrico Ferri llegó siendo discípulo de Francesco Carrara, pero pues el padre de la escuela clásica, Francesco Carrara, con su programa de criminal, y entonces todo el tema del libre albedrío y otros temas, porque entonces los positivistas empiezan a explicar el fenómeno, pero desde otro punto de vista, ya con factores psicológicos, factores sociales, culturales. Lo que quiero decirles es que Jorge Eliezer Gaitán en ese entonces le llamó mucho la atención la oratoria de Mussolini. Benito Mussolini, por ese entonces era el dictador en Italia, y le llamó mucho la atención. Regresa a Colombia, pues obviamente Jorge Eliezer, esa retórica que manejaba, porque eso es una ciencia como tal, un arte, perdón, el arte de la retórica, Aristóteles, eso tiene que ver en el arte de hablar bien y de escribir bien. Mire, hoy en día, pues eso no se permite actualmente en nuestro derecho, para cuando usted entra a audiencias de hoy en día, en la oralidad, que debería ser con esa elegancia juris, a veces hasta los mismos funcionarios le cortan y le limitan el tiempo. Que si hoy en día se hubiera dado el juzgamiento del teniente Cortés con la defensa de Jorge Eliezer Gaitán, pues seguramente los resultados hubieran sido diferentes. Pero pues era Jorge Eliezer Gaitán, ese caudillo liberal, ese hombre que había podido salir adelante de una familia estrato medio, pero que tuvo la posibilidad de ir a Roma y hacer sus estudios para 1926-1927, y se viene a Colombia cuando estamos entonces ya en tránsito para el nuevo Código Penal, que es la Ley 95 de 1936. Un código más positivista, porque precisamente Enrico Ferri, con esa escuela positivista, pues también en Italia se empezaba, para 1930 que surge el Código Penal, con ese tipo de orientación de esa escuela positiva. Entonces, tenemos un código de 1890 de escuela clásica, Carrara. Después viene el código del 36, la ley 95, con un enfoque positivista. Volviendo entonces al tema de la pena capital, pues la pena capital desaparece, fue abolida en 1910. Se tiene registro por ahí en Medellín, creo que la última ejecución fue en 1909. Y era una ejecución, como señala el código, la ley 19 de 1890, pues se decía el artículo 49 así: la sentencia de muerte se ejecutará en plaza o lugar público destinada de antemano al efecto por la autoridad, o en las cárceles cuando en ellas hubiere sido adecuado para la ejecución, para que la ejecución sea pública.
y en todo caso el tribunal podrá designar el lugar de la ejecución. Artículo 50. El reo condenado a muerte será conducido al suplicio vestido de ropa negra y acompañado del ministro o ministros religiosos que quieran ejercer esa obra de misericordia, de un subalterno de la justicia que presida la ejecución y de la escolta correspondiente. Y mire lo que decía: el cadáver del ajusticiado permanecerá expuesto por 2 horas en el lugar público, hasta que alguien lo reclame de la familia. Y si no era reclamado por ningún pariente, podría darse para que hicieran disesiones anatómicas o disponerse que sea sepultado sin aparato. Pena de muerte. Pero obviamente que ya para 1910 pues quedó abolida. Tenemos esa constitución, sin embargo, de 1886 que contemplaba entonces la pena de muerte, pero para 1910 pues ya fue abolida, tanto para delitos políticos como para cualquier otro delito. Todavía no teníamos nada históricamente, ni Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 del 68. No teníamos la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72. Esos son pactos de derechos humanos que hacen parte del bloque constitucional, artículo 93 de la Constitución Política y artículo 3 del Código de Procedimiento Penal actual, Ley 906 de 2004. Y vamos viendo ahí entonces esa génesis. Quizás entonces ya hasta 1936 pues ya encontrando por aquí un análisis sobre ese código, la ley 95 del 36, dice lo siguiente. Dice ese código, el código del 36 con incidencia positivista dice en un documento que aparece por acá de Francisco José Cintura, y creo que Francisco Hernández también: podríamos señalar que el Código Penal del 36 representa el primer viraje teórico en la legislación colombiana, a manera de cambio de paradigma. Sabido es que los códigos penales de 1837, 1873 y el 1890 eran prácticamente idénticos y todos seguían los postulados de la escuela clásica italiana. El Código Penal de 1890 eliminó la pena de muerte. Eso fue el acto legislativo 3 de 1910. La escuela positiva entonces tuvo sus influencias en el siglo XIX y se encuentran en su máxima expresión por Enrico Ferri de Italia. Al acabarse la hegemonía política conservadora en 1930 y el avance global del proceso de industrialización en materia económica y cultural, se hizo necesario actualizar la legislación y ponerla a punto con los desarrollos teóricos y una nueva realidad constitucional y social. Entonces se expide el Código del 36 y el 24 de abril, Ley 95, que rigió desde enero de 1937. Las principales instituciones de la escuela positiva del delito pues se adoptan, pues eliminan las disposiciones relativas a la definición del delito que traían los estatutos anteriores, influenciados por la escuela clásica, y aparecen entonces la clasificación entre acción y omisión. Después vamos a ver esto de la acción y la omisión, pues hasta en el decreto ley 100 de 1980, el otro código penal, y luego 20 años después la ley 599, el actual artículo 25. Todo el tema referido a posición de garante también, sí, conductas de omisión.
hay que ya entonces empezar a hacer cuando se hace el estudio en relación con la omisión, pues sobre las conductas de omisión propia, omisión impropia, la comisión por omisión, la posición de garante, en fin. Entonces, en ese código del 36 se entronizó el peligrosismo que inspira este código, por ejemplo, con la sanción de la tentativa imposible y el agravante de la reincidencia. Se habló de la peligrosidad como motivo de mayor o menor punibilidad, porque el artículo 37, numeral primero, dice los antecedentes de depravación y libertinaje, las condenas judiciales o policiales, y se establece como mínimo la pena de 24 años, máximo de 24 años. Establece los 24 años como mínimo en el Código del 36. El Código de 1899 el Código del 36 hablaba de tres modalidades, como son lo que es presidio, prisión y arresto. Y en el Código de 1890 ya aparece los temas de las penas corporales, decía el artículo 40, son la muerte, la de presidio, la de reclusión, la de prisión, arresto, destierro y el confinamiento. Y decía el artículo 47 de ese Código Penal de 1890, ninguna condenación a muerte podrá ser ejecutada en domingo, ni en día de fiesta, ni en los de Semana Santa. Bueno, Sagrado Corazón de Jesús. Además, mire, hablando de la cuestión de perpetuidad, entonces tenemos pues que si bien es cierto el Código Penal de 1890 pues lo señalaba, pero ya en 1910 quedó abolida ese tema de la pena de muerte. Pero el Código de 1890 hablaba por ejemplo, el artículo 41 decía: las penas no corporales son, entre otras, la privación temporal o perpetua de los derechos políticos o de algunos de ellos. Esa era la única sanción no corporal, una de ellas, pero relacionada con la perpetuidad de los derechos. Entonces, privación temporal o perpetua de los derechos políticos. Y el artículo 42 decía: las penas de presidio y reclusión llevan consigo la pérdida de todo empleo público y de toda pensión, así como también la privación perpetua de los derechos políticos. Eso lo decía pues entonces el Código Penal de 1890. Ya entonces la Constitución Política del 86 pues les decía que consagrar el artículo 29 consagraba entonces pena de muerte o pena capital para traición de la patria en guerra extranjera, parricidio, enténdase muerte en ascendiente, descendiente y cónyuge, asesinato, que es hoy el homicidio agravado, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. No hace mucho en el gobierno de Samper, 1994 a 1998, el 21 de febrero del 96, presentó un proyecto de ley restableciendo la pena capital para perpetradores de secuestro, las masacres y homicidios de personas indefensas. Ese proyecto no tuvo frutos porque el 5 de agosto del 97 se ratificó el protocolo 2 facultativo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a la abolición de la pena de muerte. Colombia el 33 estado en ratificar ese tratado internacional adoptado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989.
Después, en el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2018, el 13 de septiembre del 2010, promulgó la ley 1410 de 2010, por el cual se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a la abolición de la pena de muerte. Claro, la ley 16 del 72, que es el pacto de San José de Costa Rica, o la Convención Americana, que prohíbe pues la pena de muerte, pena capital. La aplicación de la pena capital tiene unas consecuencias irreparables que impide la recuperación de cualquier error judicial y elimina la posibilidad de corrección y reeducación del acusado. Bueno, esto en tanto pues a la pena capital, pero como para aquellos que piensan que se puede revivir la pena, pues es completamente imposible por los tratados internacionales ya ratificados por Colombia y rubricados en estos gobiernos que acabo de mencionar. No obstante, entonces le han dado otra vez vía libre al tema de la prisión perpetua revisable por la senadora en paz descanse Gilma Jiménez y ahora su hija, avalada por el gobierno Duque y su Ministerio de Justicia. No así, entonces, les decía yo en la intervención que hizo el señor fiscal general de la Nación, el actual doctor el doctor Barbosa, que se opone a ella y se llega a la conclusión, como a la que se llegaron por varios senadores también, que se han opuesto a esa aprobación de ese acto legislativo de reforma constitucional, de que los instrumentos actuales, procesal, penal y penal, pues tienen unas penas drásticas como la de los 60 años. Les decía yo que el código de 1890 la pena de presidio máximo eran 20 años. Y en el código del 36, que hablaba de prisión, no presidio, sino ya prisión, la máxima era 24 años. Así hasta llegar entonces a la ley, después entonces a la ley 599 de 2000, y entonces ahora la pena máxima señalada pues es la que se indica de que para la figura del concurso hasta de 60 años. Les decía y les explicaba también pues que la ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 199 pues prohíbe cualquier clase de preacuerdos entre la fiscalía para obtener alguna rebaja, y no hay tampoco derecho a ningún subrogado. Eso es más que suficiente. Y el artículo 37 de la ley 599, que fue modificado por la ley 890 de 2004, dice que la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Bueno, no sé, ¿será que dije al principio 60? Si dije 60, corrijo, es 50 años la duración máxima. Esta mañana tal vez escuchaba, no sé, pues parece, en el caso de Rafael Uribe, por la muerte de la niña Samboní, pues fue inicialmente condenado a 51 años, 10 meses, y después se le revocó para señalar 58 años. Pero sin embargo estaba escuchando, no sé si hay algún recurso en trámite para ello, no sé, pero lo cierto es que en estos momentos el señor Rafael Uribe pues está en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar junto con otros tristemente personas como son Garavito y Manuel Otavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, que están purgando penas impuestas de acuerdo a la legislación de su momento por delitos atroces de homicidio y violación contra niños y niñas. Así las cosas, mis queridos amigos. Entonces
Miren ustedes la importancia histórica que se tiene al respecto, y que a veces pues es necesario y hacer en esto, de que en este momento se haya esa reforma mediante un acto legislativo imponiendo esa prisión perpetua revisable, es retroceder ya ya habiendo superado, y cuando tenemos dos instrumentos internacionales y en materia pues para la ejecución de las penas para estas personas que cometen estos graves delitos, pues se considera que es una pena alta, que es retributiva, que cumple con los fines de prevención general que señala pues el artículo cuarto de la ley 599, el Código Penal. Son prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Entonces, por eso consideramos algunos, y respeto las opiniones de otros académicos o de otras personas, pero así como está, lo que se necesita realmente es que haya pues más eficientismo por parte de un ente acusador, y así lo advirtió el señor fiscal general de la Nación en su intervención en el Congreso en días pasados, cuando se aprobó allí por una mayoría y que ahora pasa a la Cámara Primera, creo, y después a la plenaria, y en 35 días pues se estará decidiendo si tiene vía o no vía libre la prisión perpetua. Pero lo decía el fiscal, que hay deficiencias de todo orden. Lo que está encontrando en estos momentos en la fiscalía, ya anoche ustedes vieron los 10 minuticos que subí yo de un documental del Séptimo Día, Manuel Teodoro, ¿no? Que se hace referencia allí de que está tan mala la fiscalía, y así lo explico, así también lo dijo el señor fiscal anterior, doctor Martínez. Incluso pues en este caso son las mismas víctimas las que coadyuvan al ente acusador para que tengan entonces una respuesta efectiva de la Administración de Justicia, lo cual no debería nunca jamás de ser así. Y allí está el caso de Cali, de las personas que fallecieron lamentablemente en este ascensor del Palacio de Justicia. Y entonces habla una funcionaria pública, y entonces pues ahí le hacen increparle ciertas situaciones a la funcionaria, porque pues no sé, me parece que se sale de todo punto de vista dentro del contexto de dar esa clase no me parece pues dar esas tratar de justificar algo que es falla humana y que debió preverse, y que incluso pueden estar a puertas bajo esa figura de la posición de garante de ser responsables por un delito, debido a que ahora recordemos muy bien que hay ciertas posiciones de garante que se originan según la competencia por organización o por competencia institucional. Si es frente a los riesgos que creo y no tomo las medidas o las debidas medidas de seguridad, es por ello entonces que hoy en día se habla y lo iré de pronto a tratar más adelante, no alcanzo en el momento, pero la posición actual en cuanto a esa figura de la posición de garante. Y aquí pues sí les puedo decir de una vez, hay una sentencia de unificación SU 1184 del 2001, ponente cuando era magistrado de la Corte Constitucional el doctor Eduardo Montealegre Linet, después fiscal general también de la Nación, y en la que se trata pues el tema de las conductas
por acción y por omisión. Muchas veces cuando se trata en este caso de una comisión por omisión de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas militares que teniendo un deber constitucional de protección, y es el caso de Mapiripán, en donde pues se dio, es el caso pues del general Uzcategui, que sale responsabilizado y condenado por una conducta de omisión, teniendo esa posición de garante, pero como es un delito considerado de lesa humanidad, pues no es del resorte de la justicia penal militar. Es una decisión allí muy interesante que es bueno que ustedes la revisen. Igual de antemano les puedo decir la sentencia del caso Mapiripán del general Uzcategui, que también pues es importante revisar esos temas, y es el artículo, a ver, ya les digo, artículo 25 de la ley 599 habla pues de que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión, y hay unas posiciones allí, el deber jurídico. Esa sentencia es el radicado 35113 del 2014, ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier, caso Humberto Uzcategui. Ya pues para ir finalizando esta primera parte, porque en lo que me voy ahora a concentrar es en la penología, que es una ciencia penal que se ocupa de estudiar la aplicación y la ejecución de las penas y la forma general de castigo y de tratamiento al delincuente. Porque evocando a mi profesor, el doctor Marco Tulio Chávez, en esa forma de ejecución hice una investigación que me parece importantísima tenerla presente, y son las muertes o las formas de ejecución, cuáles son las siguientes: la hoguera, la guillotina, muerte por guillotina, el desmembramiento o descuartizamiento, la decapitación, el empalamiento. Miren, acá hay una vaina muy interesante en el caso pues acuérdense de Rosa Elvira, la ley Rosa Elvira, por el vil asesinato, y que por eso surge entonces la figura del feminicidio, un empalamiento, una violación y un asesinato en el parque de Bogotá. Miren, vamos a ver entonces esa situación del empalamiento, la crucifixión, importante, la horca, la flagelación y la lapidación. Y vamos a hacer un sistemático desarrollo allí de incluso algunas penas que están vigentes, incluyendo la pena de muerte en Estados Unidos por la inyección letal. Pero entonces haré pues un estudio allí desde el punto de vista de la ciencia de la penología, que es la forma de ejecución, que eso es una arista de esta ciencia de la criminología, porque aquí pues tenemos que coger conceptos muy importantes de biología, antropología, sociología, hasta de todo, medicina. Bueno, en fin, es muy importante conocer estos aspectos para que también nos ubiquemos nosotros en el contexto social de gobiernos autócratas y de anocracia, y de cómo entonces eso conlleva desde un punto de vista de la criminología, que genera para nosotros un factor de delincuencia casi que con una patente de corso del Estado. No vamos muy lejos. Ustedes saben
lo que nos pasó con los llamados, infortunadamente, falsos positivos. Y la historia de Colombia, que también hay que repasarla y revivirla aquí, frente a ciertas conductas criminales o modus operandi que incluso todavía subsisten, y que yo les hago aquí una invitación a que vayan a Trujillo, el municipio del Valle del Cauca, donde está el museo, para no olvidar a las más de 300 víctimas en manos de 1985, durante unos 5 años, donde fueran asesinados, desaparecidos, hasta el mismo cura que aparece ahí decapitado, y personas que sufrieron a manos de grupos al margen de la ley. Y entonces estos son los reflejos de esa situación. Por eso pienso yo que un Estado no debe permitir esa clase de punibilidad. Hay que ponerle un límite a la punibilidad, porque si no el Estado se vuelve es el verdugo. Y por eso, pues hace rato está más que mandar a recoger esa pena capital en Estados Unidos, en algunos de estados de los Estados Unidos. Y en otras partes vamos a darnos cuenta que hay otras formas también, el ahorcamiento en los países asiáticos, o existen otro tipo de lapidación incluso. En fin, ahí vamos a hacer una cronología de eso, que me parece, desde el punto de vista de este estudio criminológico que quiero hacer, pues para que nos enteremos de esta situación y pues saquemos nuestras propias conclusiones en el ámbito del punitivo de nuestras cárceles. Miren, es que llama la atención, se me va a acabar el tiempo, pero acuérdense muy bien en la conferencia del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni y las respuestas que le dio al colectivo de abogados, interesantes. Aquí en Latinoamérica, pues vamos a ver que esas cárceles nuestras son realmente un campo de concentración. Y eso dice, es de un Estado social, entre comillas, de derecho, o qué clase de justicia la que tenemos de acuerdo al Estado que tenemos. Finalmente cierro aquí, dejo entonces para continuar. Y síganme por favor, esto es de especial interés. Es un video documental que quiero hacer de lo que he recogido en investigación y de lo que he vivido también en experiencia en carne propia. Bueno, mis queridos amigos, espero pues que les guste y vamos a desarrollarlo en esta cuarentena, que esperamos que ya salgamos el 25, termine y volvamos a reactivarnos. La justicia, necesitamos que otra vez funcione. Esta vaina virtualmente es un caos. Ni las universidades han podido. Esa capacitación virtual como que ha sido un fracaso y hay una deserción escolar enorme. Me preocupa el tema de la justicia. Jueces, no es posible hacer juicios orales cuando tenemos complejidades frente a los temas de confrontación y de contradicción. Ok, mis queridos amigos, gracias.